Bueno, ahora comenzando por la introducción, todos nosotros tomamos decisiones constantemente a lo largo del día. Algunas decisiones son simples, como elegir qué comer o qué ropa usar, pero otras son más importantes porque pueden afectar a otras personas. Por ejemplo, decidir ayudar a alguien, decir la verdad o cumplir con una responsabilidad. En todas estas situaciones interviene el juicio moral, que es lo que nos permite analizar nuestras acciones antes de realizarlas. Este tema es importante porque nos ayuda a vivir mejor en sociedad, nos permite diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y tomar decisiones que no solo nos beneficien a nosotros, sino también a los demás. Además, el juicio moral influye en nuestra personalidad, ya que define la manera en que actuamos y cómo nos relacionamos con otras personas. El juicio moral es la capacidad que tiene el ser humano para evaluar acciones, tanto propias como ajenas, y decidir si son correctas o incorrectas. No se trata solo de una opinión, sino de un proceso de reflexión en el que intervienen nuestros valores, principios y experiencias. Gracias al juicio moral, podemos justificar nuestras decisiones y entender por qué actuamos de cierta manera. El juicio moral tiene varias características. Es racional porque implica pensar antes de actuar. Es aprendido, ya que no nacemos con él completamente desarrollado, sino que lo adquirimos con el tiempo. También puede cambiar, porque a medida que crecemos y aprendemos, nuestra forma de pensar evoluciona. Además, está influenciado por la cultura, ya que cada sociedad tiene diferentes normas y valores. El juicio moral se forma a través de diferentes factores. La familia es el primer lugar donde aprendemos valores. La escuela refuerza estos aprendizajes y nos enseña normas de convivencia. Las experiencias personales también son muy importantes, ya que nos permiten reflexionar sobre nuestras acciones. Finalmente, la sociedad influye en nuestra forma de pensar a través de sus normas y costumbres. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos claros de cómo aplicamos el juicio moral en la vida diaria. El primer ejemplo es la honestidad. Imaginemos que encontramos una cartera en la calle, nadie nos está viendo y podríamos quedarnos con ella, pero decidimos devolverla porque sabemos que es lo correcto. Aquí interviene el juicio moral, ya que evaluamos la situación y elegimos actuar bien, respetando lo que no es nuestro. El segundo ejemplo es la empatía. Esto ocurre cuando ayudamos a un compañero que está pasando por dificultades, no porque nos obliguen, sino porque somos capaces de ponernos en su lugar. Es decir, entendemos cómo se siente y actuamos para apoyarlo. El tercer ejemplo es la solidaridad. En este caso, una persona decide renunciar a un beneficio propio para ayudar a otros o contribuir al bien común. Esto demuestra que no solo pensamos en nosotros mismos, sino también en los demás. Bueno, estos ejemplos muestran que el juicio moral está presente en acciones cotidianas y que nos ayuda a tomar decisiones basadas en valores como la honestidad, la empatía y la solidaridad. La libertad es la capacidad que tenemos para elegir entre diferentes opciones. Gracias a la libertad podemos tomar decisiones propias y no actuar por obligación. Esto es importante porque el juicio moral solo existe cuando hay libertad. Si una persona no puede elegir, no se puede juzgar completamente su acción. Además, la libertad implica actuar con conciencia, es decir, pensar antes de decidir. No se trata de hacer cualquier cosa, sino de elegir lo correcto. Por ejemplo, una persona puede decidir copiar o no copiar en un examen. Esa elección es libre, pero también tiene un valor moral. La libertad siempre está acompañada de la responsabilidad. Esto significa que cada decisión que tomamos tiene consecuencias y debemos asumirlas. Por ejemplo, un estudiante puede decidir no estudiar para un examen,
Esa es una decisión libre, pero si luego obtiene una mala nota, también debe asumir esa consecuencia. Esto nos enseña que ser libre no es hacer lo que uno quiere sin pensar, sino tomar decisiones conscientes sabiendo lo que puede pasar después. En resumen, la libertad y la responsabilidad van juntas, porque toda acción tiene un resultado que debemos aceptar. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de cómo se aplica la libertad en la vida diaria. El primer ejemplo es la elección académica. Por ejemplo, cuando un estudiante elige una asignatura, no solo está pensando en lo más fácil, sino también en lo que le interesa y en sus metas. Ahí está usando su libertad para decidir su propio camino. El segundo ejemplo es una decisión personal. Muchas veces tenemos que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo más fácil. Por ejemplo, decir la verdad o mentir. Esa elección demuestra cómo usamos nuestra libertad. El tercer ejemplo es la acción social. Esto se ve cuando una persona expresa sus ideas o participa en actividades, siempre respetando a los demás. Aquí la libertad también implica responsabilidad. Bueno, estos ejemplos muestran que la libertad está presente en distintas áreas de nuestra vida y que se fortalece cuando tomamos decisiones conscientes y responsables. El juicio moral no nace completamente formado, sino que se construye a lo largo del tiempo. Se desarrolla a partir de nuestras experiencias, es decir, de las situaciones que vivimos día a día. Cada vez que tomamos una decisión y vemos sus consecuencias, aprendemos algo nuevo sobre lo que está bien o mal. También aprendemos de nuestros errores. Cuando cometemos una equivocación y vemos que afecta a otros, reflexionamos y tratamos de mejorar. De la misma manera, cuando hacemos algo correcto, reforzamos ese comportamiento. Además, el entorno influye mucho en este proceso. La familia, la escuela y la sociedad nos enseñan valores y normas que nos ayudan a formar nuestro juicio moral. Entonces, el juicio moral se construye poco a poco a través de la experiencia, la reflexión y el aprendizaje constante. Los principios éticos son reglas que nos ayudan a tomar decisiones correctas, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando hay dudas sobre qué hacer. El primero es la autonomía, que significa respetar la capacidad de cada persona para tomar sus propias decisiones. Es importante porque reconoce la libertad individual. El segundo es la beneficencia, que consiste en actuar buscando el bien de los demás, es decir, ayudar y hacer cosas positivas para otras personas. El tercero es la no maleficencia, que significa evitar causar daño. Antes de actuar, debemos pensar si nuestras acciones pueden perjudicar a alguien. Y finalmente, la justicia, que implica tratar a todas las personas de manera equitativa, sin favoritismos ni discriminación. En conjunto, estos principios nos sirven como guía para actuar correctamente en la vida diaria. Los valores son principios fundamentales que orientan nuestras decisiones y le dan sentido a nuestras acciones en la vida diaria. El primero es el respeto, que implica reconocer la dignidad de cada persona, aceptar sus diferencias y entender que todos tienen derechos. No se trata solo de tolerar, sino de convivir de manera adecuada. El segundo es la honestidad, que significa actuar con verdad y coherencia. Es decir, que exista una relación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El tercero es la responsabilidad, que consiste en cumplir con nuestras obligaciones y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Esto es clave porque toda acción tiene un resultado. Y el cuarto es la justicia, que implica tratar a todos de manera equitativa, buscando un equilibrio entre derechos y deberes. En conjunto, estos valores son fundamentales porque guían nuestro juicio moral y nos ayudan a tomar decisiones más conscientes y correctas.
Los valores no tienen sentido si se quedan solo en ideas. Su verdadera importancia está en cómo se aplican en la vida diaria. En el ámbito personal, los valores se reflejan cuando tomamos decisiones con honestidad y responsabilidad. Esto implica elegir lo correcto, incluso cuando no es lo más fácil o conveniente. En la convivencia social, los valores se aplican cuando respetamos a los demás, aceptamos diferencias y seguimos normas que permiten una relación armoniosa. Esto es clave para vivir en sociedad. En el ámbito académico o laboral, los valores se evidencian en el compromiso con nuestras responsabilidades, evitando conductas como la deshonestidad o el incumplimiento. Aquí también se demuestra la capacidad de asumir consecuencias. Finalmente, en la participación ciudadana, los valores se reflejan cuando actuamos pensando en el bien común, mostrando solidaridad y justicia en nuestras acciones. En conjunto, aplicar los valores significa actuar con coherencia, es decir, que nuestras acciones reflejen lo que realmente creemos. Los actos humanos son todas aquellas acciones que realizamos de manera consciente y voluntaria. Esto significa que, a diferencia de acciones automáticas como respirar o reaccionar por reflejo, los actos humanos implican que la persona sabe lo que está haciendo y decide hacerlo. Un elemento importante es la conciencia, ya que la persona comprende su acción. También está la voluntariedad, que implica que la acción no es forzada, sino que se realiza libremente. Además, todo acto humano tiene una intención, es decir, un motivo o propósito que impulsa la acción. No actuamos sin razón, siempre hay una intención detrás. Por último, estos actos tienen responsabilidad moral, lo que significa que pueden ser evaluados como buenos o malos dependiendo de cómo se realizan. Los actos humanos son la base del juicio moral, porque solo aquello que hacemos de forma consciente y libre puede ser juzgado éticamente. Para analizar correctamente un acto humano, no basta con observar lo que se hace, sino que es necesario considerar tres elementos fundamentales: la intención, el objeto y las circunstancias. La intención es el motivo por el cual una persona realiza una acción, es decir, responde a la pregunta de por qué se hace algo. Este elemento es importante porque influye en la valoración moral. El objeto es la acción en sí misma, es decir, lo que la persona hace concretamente. Este es el elemento más visible, ya que es lo que se puede observar directamente. Y las circunstancias son todos los factores que rodean la acción, como el contexto, el momento, las personas involucradas y también las consecuencias. Estas pueden influir en cómo se juzga una acción. Por eso, para hacer un juicio moral completo, es necesario analizar estos tres elementos en conjunto, ya que ninguno por sí solo es suficiente. La intención es el motivo interno que lleva a una persona a realizar una acción, es decir, responde a la pregunta de por qué se hace algo. Este elemento es importante porque muestra la motivación de la persona. No es lo mismo actuar por interés que actuar por solidaridad, aunque la acción sea similar. La intención también dirige la acción hacia un objetivo. Toda acción tiene un propósito y ese propósito influye en cómo se evalúa moralmente. Sin embargo, es importante entender que la intención no lo es todo. Una buena intención no siempre justifica una acción incorrecta. Por ejemplo, una persona puede tener la intención de ayudar, pero si actúa de manera equivocada y causa daño, su acción no será completamente correcta. La intención es un elemento clave del acto humano porque refleja la voluntad de la persona, pero siempre debe analizarse junto con la acción y las circunstancias. El objeto o acción es lo que la persona hace concretamente. Responde a la pregunta de qué se está haciendo. Es el elemento más visible del acto humano porque puede ser observado y evaluado por otras personas. Por eso, tiene un valor moral propio.
Esto significa que hay acciones que, por su naturaleza, ya son consideradas buenas o malas independientemente de la intención. Por ejemplo, robar es una acción que en sí misma es incorrecta. Aunque alguien diga que tenía una buena intención, el objeto de la acción sigue siendo negativo. Por eso, es importante entender que la intención no puede justificar cualquier acción. El objeto del acto debe ser correcto para que la acción sea moralmente aceptable. El objeto es el elemento central del acto humano porque define lo que realmente se está haciendo y tiene un peso muy importante en el juicio moral. Las consecuencias son los resultados o efectos que se producen después de realizar una acción. Son importantes porque nos permiten ver el impacto real de lo que hacemos, tanto en nosotros mismos como en otras personas. Por ejemplo, una acción puede parecer correcta en un inicio, pero si genera un daño, su valoración cambia. Esto demuestra que no solo importa la intención o la acción en sí, sino también lo que ocurre después. Las consecuencias también están relacionadas con la responsabilidad, ya que cada persona debe asumir los efectos de sus decisiones. Por eso, antes de actuar, es importante pensar en qué puede pasar después y cómo nuestras decisiones pueden afectar a los demás. En resumen, las consecuencias son clave en el juicio moral porque muestran el resultado real de nuestras acciones y nos obligan a ser responsables. El código moral es el conjunto de normas y valores que guían el comportamiento de una persona o de una sociedad. Estas normas nos indican lo que se considera correcto o incorrecto y nos ayudan a tomar decisiones en la vida diaria. El código moral no es algo con lo que nacemos completamente definido, sino que se forma a lo largo del tiempo a partir de la familia, la educación, la cultura y las experiencias personales. Gracias a este código, podemos orientar nuestras acciones y actuar de acuerdo a ciertos principios. Además, el código moral es la base del juicio moral, ya que nos permite evaluar nuestras propias acciones y también las de otras personas. El código moral influye directamente en nuestra forma de pensar, decidir y actuar. Los dilemas morales son situaciones en las que una persona debe tomar una decisión difícil entre dos o más opciones, pero ninguna es completamente correcta. En estos casos, existe un conflicto de valores. Por ejemplo, puede enfrentarse la honestidad con la lealtad o la justicia con el deseo de ayudar a alguien. Lo complicado de estos dilemas es que no hay una respuesta perfecta, por lo que la persona debe reflexionar antes de actuar y analizar las posibles consecuencias. Además, las decisiones en estos casos suelen tener un impacto importante, tanto en la persona como en quienes la rodean. Entonces los dilemas morales ponen a prueba nuestro juicio moral porque nos obligan a pensar, analizar y elegir la mejor opción posible dentro de una situación difícil. Los dilemas morales se presentan en situaciones donde cualquier decisión implica consecuencias importantes y no existe una opción completamente correcta. Un ejemplo clásico es el dilema del tranvía. Aquí una persona debe decidir si no intervenir y permitir que varias personas mueran, o intervenir y causar la muerte de una sola persona para salvar a las demás. Este caso muestra el conflicto entre cantidad de vidas y responsabilidad directa. Otro caso es el del médico con un paciente terminal. El dilema está entre prolongar la vida del paciente, aunque esté sufriendo, o tomar decisiones que reduzcan ese sufrimiento. Aquí entran en conflicto valores como la vida, la dignidad y el dolor. También está el dilema de la fuga de información. Una persona puede revelar información confidencial para evitar un daño mayor o mantener el secreto respetando normas. En este caso, se enfrentan la responsabilidad y la honestidad.
el juicio moral es importante porque nos permite tomar decisiones correctas en diferentes situaciones de la vida. Nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y a actuar de acuerdo a nuestros valores. Además, es fundamental para la convivencia social, ya que permite que las personas se respeten, actúen con justicia y mantengan el orden en la sociedad. También influye en el desarrollo personal, porque nuestras decisiones van formando nuestra identidad y la forma en que somos como personas. Por último, el juicio moral nos lleva a actuar con responsabilidad, ya que nos hace conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. A lo largo de esta exposición hemos visto que el juicio moral y la libertad están presentes en todas nuestras decisiones. Sin embargo, actuar correctamente no siempre es fácil. Muchas veces debemos elegir entre opciones difíciles donde no hay una respuesta perfecta. Por eso, es importante decidir con conciencia, es decir, pensar antes de actuar y analizar nuestras decisiones. También debemos asumir las consecuencias de lo que hacemos, ya que cada acción tiene un impacto. Además, nuestras decisiones reflejan quiénes somos porque muestran nuestros valores y nuestra forma de pensar. Y no debemos olvidar que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. En conclusión, el juicio moral y la libertad son elementos fundamentales en la vida de toda persona. Gracias a la libertad, podemos elegir entre diferentes opciones, pero es el juicio moral el que nos ayuda a decidir qué es lo correcto. Además, cada decisión que tomamos tiene consecuencias, por lo que debemos actuar con responsabilidad. También hemos visto que nuestras acciones no solo afectan nuestra vida, sino también la de los demás, por lo que es importante pensar antes de actuar. Finalmente, nuestras decisiones van formando nuestra identidad, es decir, definen el tipo de persona que somos.